vamos a tomar el libro de Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30. Ezekiel 22:30. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice amén. We read it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and the church says amen. Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice el Señor, a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. El 31 dice, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Si nos vamos un poco ahí a Ezequiel If we go to Ezekiel 33:1. 33:1. Ezequiel 33:1. Dice, el deber del atalaya. The task of the atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta, eso en su traducción en hebreo quiere decir el shofar, cuando habla de la trompeta, el shofar. When it speaks of the trumpet, it speaks of the Y shofar. avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido del shofar y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido del shofar oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare el shofar, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartase de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Ahí en Ezequiel 3:16 habla, si el justo, atiendan, esto vamos a parafrasear un poco, dice, si el justo se aparta al mal camino, se aparta de Dios. El justo son los que están anotados en el libro de la vida. The just are the ones that are written in the book of life. Le dice el Señor a Atalaya, si tú le avisas al justo If you tell the just, y el justo se apercibe y se arrepiente, and the just de su repents mal camino, of his wicked ways, entonces se libra el justo del juicio y también el atalaya. then the just is being freed from the Pero judgment. si tú no avisas al justo, But if you do not tell the just, el Señor le dice al the Lord atalaya, says to yo the power demandaré watcher, I will su demand sangre de tu mano. his blood from your hands. Entonces, ustedes tienen que entender So you need algo, to que hoy hay understand. mensaje para el impío. ¿Quién es el For impío? the El wicked. inconverso, el que The no in- tiene al Señor en su The corazón. people that are unconverted Pero are hay the también wicked. mensaje para el justo. La Biblia dice 7 Bible veces says cae el justo. That the O sea, el just justo falls 7 times. Tiene sus tropezones. It means that he Y falls. para eso que necesitamos la advertencia That de we Dios. need the Yo warning. quiero que levante tu mano I want derecha you to raise your right hand al cielo y vamos a hacer to una heavens oración. and make a prayer. Padre Celestial, Heavenly Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, nos acercamos ante we ti, come near you, ante el trono de tu your gracia. throne of grace. Te pido en este momento I ask you in this moment, que tu espíritu de sabiduría may your spirit of wisdom y de revelación and revelation sea sobre mí y sobre tu be over pueblo. me and over your people. Córrenos los velos, Padre. Remove veils, Father. Que hoy tu palabra May your word today pueda bendecirnos could bless us con la exhortación
with con la exhortation, edificación, with con el edification, consuelo. by the counseling. Señor, que hoy tu pueblo May your people today, Lord, pueda ser activado be activated por esta palabra by this profética word that's prophetic, en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, para que tomen to take decisiones decisions de ser como ese árbol plantado junto a las of corrientes de being las aguas, like those planted trees near waters que darán su fruto a that su will give tiempo, fruits in their time, que tendrán hojas sanas, y todo lo que and everything hagan that they prospere do prosper en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Father. Te pedimos, Señor, We ask you, Lord, que de los 7 cielos from the 7 heavens, vengan tiempos de refrigerio hoy. refrigerating time Que will se come. derrame, Señor, May it be poured, en el Lord, nombre de Jesús. in the name of Jesus, tu Santo Espíritu. your Holy Spirit. Amén. Amen. ¿Cuántos están hoy preparados para recibir los misterios del Señor? How many of you are prepared to receive the mysteries of the Lord? Interesante lo que dice David en el Salmo. Los cielos de Interesting what los the cielos psalm de los says. cielos The heavens of the heavens no pueden contenerte. O sea, cannot contain. está hablando de que hay cielos Speaking y that there's cielos y heavens cielos. and heavens and heavens. Para los hebreos, For the Hebrew, los que estudian la Cabala the judía, ones that study the Kabbalah, acuérdense que la iglesia remember cristiana se that the latinizó, Christian church se volvió griega. became Greek. La palabra a nosotros nos dice The word tells us que la salvación viene de los judíos, that the salvation comes from the refiriéndose Jews. que Jesús es judío y viene del Jesus linaje is judío. Jew. Para los judíos, For the Jews, los que estudian el sagrado libro del Zohar the one who study the book El of Zohar, Talmud the y Talmud, otros libros and que other son books, la Torá, the Torah, ellos no dicen que hay 3 cielos, they do not say that there are 3 sino que hay heavens, 7 cielos. but there's 7 heavens. 7 cielos que 7 tienen heavens nombres. that have names. Esas son dimensiones. Those are dimensions. La Biblia registra The Bible registers que Ray Shaul Pablo that Paul se fue al tercer cielo, went to the 3rd heavens, pero que Pablo se fue al tercer cielo but that Paul went to the 3rd heavens no quiere decir que no haya más cielos. doesn't mean that there isn't more heavens, ¿Por qué? Porque cada cielo because each heaven es una dimensión is a dimension donde hay seres, where there are beings, donde hay unciones, where there's unctions, donde hay carros de fuego. where there are chariots of fire. La Biblia habla mucho de tronos, The Bible speaks of thrones, de of dimensiones. dimensions. Entonces ustedes tienen que entender algo, la iglesia So evangélica. you need to understand something. Hay in the algo más Evangelical que el Church. tercer cielo. There's more than 3rd heavens. Amén. Amen. Entonces a Dios no le podemos nosotros poner We límites. cannot put limits at God. Hoy día la iglesia se metió en un estado de letargo Nowadays- porque le ponen límites. Nowadays, people limit the church. Que Dios es hasta católico, That God is Catholic, pentecostal, Pentecostal, hermanos libres, bautista, que Dios está en eso Baptist. y de esas 4 paredes no sale. and they cannot come out of that 4 walls. Mis hermanos, yo le quiero decir My algo. brothers, I want to say something to Dios you. es el mismo de God ayer, is the same hoy y por los yesterday, siglos. today, and forever. La Biblia dice The que Él es Bible inmutable, says that he doesn't change. todopoderoso. He's almighty. Y los cielos de los cielos de los The cielos de heavens los of the cielos no heavens pueden contener cannot la contain gloria the del glory of the Señor. Lord. Siempre cuando usted llega en un When nivel you reach a level con el Señor, with God, acuérdense que posiblemente sea un that kindergarten. possibly it's a kindergarten. ¿Qué quiere decir? Es un What does this escalón. mean? It's a step. Amén. Amen. Yo le animo a ustedes que se I quieran encourage graduar you en el Señor, to graduate quieran with the Lord. dimensionarse en el Señor. Amén. Amen. Así que por esta enseñanza So, hay mucha with gente this que hoy teaching, there are many va people a today recibir mucha are gonna receive a lot mucha luz, of light, mucha luz. a lot of light. Repito de vuelta, I mucha repeat, luz, a lot of light, entendimiento, of understanding, conocimiento of knowledge, y la gracia para ser and the hombre grace o mujer to be sabia. a wise or Eso significa man or conocimiento woman. aplicado de That Dios. means an applied knowledge of God. Amén. Amen. Entonces, So, hoy si vemos today, if we el afiche, The flyer, vamos a estar hablando we're going to be speaking acerca de los soldados que están parados en la about the brecha. soldiers that are in the gap. ¿Cuántos soldados de How Jesucristo many hay acá? soldiers of Jesus are here? ¿Cuántos papás, How many cuántas fathers, mamás, mothers, cuántos how hijos many adolescentes, children, hijas adolescentes hay adolescents? acá
are que quieren here un nuevo nivel en el that Señor, want a levanten new la level in mano. the Lord. Raise your hands. ¿Cuántos guerreros que How están many batallando, warriors that are no egoístamente battling, solamente por sus not only bendiciones, by sino his- por las by his bendiciones de blessing, otros but hay the aquí? blessings of others are here. Entonces el título es So the title Soldados It's parados en la soldiers brecha. in the gap. Amén. Amen. Aquí hay muchas Marías, There are many incluyendo los hombres también. men and women here. Hay muchas Marías. There are many Marys. Dice que de una Says mujer llamada that María, There was a woman called Mary. el Señor Jesús The Lord Jesus echó fuera 7 casted espíritus out inmundos. 7 worldly spirits. ¿Saben cuáles son los demonios You know what más the demons terribles? that are the most terrible Son aquellos que están aferrados a tu are carácter. those that are in your character. No, usted se enoja por cualquier No, you get cosa. mad at anything Usted se toma porque el predicador habló because the fuerte. preacher speaks loud. No, no me hagas caso, eso es parte de mi carácter. No, that's part of my character. Esos son demonios que Those se are esconden y demons se alojan that en hide tu carácter. in your character. Y hay gente que There hoy are va a people that renunciar al today are carácter gonna podrido que renounce tienen. from that character that you have. Y a través de esta And through this predicación preach, se le va a impartir, diga, el carácter de Cristo. the character ¿Cuántos of lo están Christ. creyendo? How many of you are believing it? 7 espíritus inmundos. 7 worldly spirits. 7 espíritus inmundos. 7 worldly Eso spirits. significa dualidad That de means carácter. Enojo, ira, anger, resentimiento, resentment, recelo, sospecha, suspect, envidia. jealousy. Todo eso encima tenía esa mujer. Un vallado es un muro de contención. Gap is a wall. Yo quiero que le mire a tu vecino I y want you to decirle, look at hoy te your vas a neighbor and convertir say, en un muro de You're contención. going to convert into O yourself por lo into menos vas a a retaining aprender wall. a cómo colocar, a hacer un muro de contención. Or at least you're going to learn Hay how to gente build a acá wall. There are people que here todo el tiempo tiene that all the mentalidad time milagrera. have the Señor, quiero mi miracle milagro. mind. Señor, quiero mi I want a sanidad. miracle. I want Señor, my quiero healing. esto. I want this. Tienen un ego, hermanos, have a great hasta ego. los hombros, hasta la cabeza. From the Señor, shoulders yo to the head, y un poquito yo, y si sobra un I poquito and para a mí bit- and a bit también. more and a bit more for me. Tienen un ego They excesivo. have a great ego. Y la gente que va a And ser the un people that are vallado, gonna make que va a ser un wall, intercesor, gonna be an no puede ser intercessor, egoísta, cannot have sino that que ego. tiene que ser una persona They need to be a que person primero prefiere a that sus firstly amigos prefers y his último usted. friend, ¿Cuánto alaban su nombre? lastly themselves. Dice la How palabra many que people Job know his name? It says that no vio la restitución de Dios, didn't see the restitution of God. sino primero aprendió una First, lección: He learned the lesson orar por sus amigos. to pray for his Ustedes friends. sabían que el hombre Did you más know orgulloso de la Biblia era that the Job. most proud person was Job? Él presentaba He ofrendas a Dios presented the todos los offerings días. every day to God. Por él, por sus hijos, him and por his su esposa, children, por for su his familia, wife, por his su ganado. family. Señor, prospérame a mí, Prosper cúbreme me, a mí, cover cuídame me, a mí, que take nada care le of me. pase a mis hijos. May nothing No me happen to my importa lo children. I demás, don't no me care importa the lo other demás, no me people. importa I los don't demás. care the other people. Y escúcheme, el diablo Listen, the devil detecta y huele esas detects actitudes and paupérrimas. Entonces el diablo attitudes. se presentó ante el Dios de los So, cielos when he presented y pidió por una himself zaranda para Job. before Lord, Y de la noche a la mañana lo from perdió night to todo. day, Perdió todo lo que he tenía, lost sus everything ganados, that he had, su familia. his family, his. Habrá celebrado más de 10 House. velatorios en un día. Lo perdió todo. He lost everything. Entonces el hombre, So the man, encima de eso, se le besides levanta una that, mujer, su there was a esposa, y le woman, dice, the wife and ¿por qué no and maldices a says, tu Dios? Why don't you curse your God? Pero todo eso fue permitido All por that Dios was para permitted by enseñarle God Dios una to lección show a him Job. A teaching to God. Repita conmigo, Job, Job. no Repeat, seas Job. egoísta. Do not be an ego. Ahí en el Job 42 por ahí dice la palabra del Job Señor 48, it que says Job fue that restituido Job por was Dios todo lo que restituted with perdió. Everything that he lost. Sus hijas, sus His ganados, children, su his riqueza, calf, todo le his restituyó richness, Dios hasta God que aprendió la restituted. lección. Until he learned the lesson. ¿Cuál era la lección? What was the lesson? Tenía que aprender a orar por sus amigos. He needed to learn how to pray Y for no his yo. friends. And not I. Amén. Amen. Entonces te estoy So I'm definiendo defining lo que es vallado. what is the gap. Usted va a desarrollar hoy un carácter You are going to develop a Protector. character that's protective, protector. protective,
y sobreprotector overprotective hacia su casa, towards your hacia house, sus hijos, towards your children, hacia la iglesia, towards the church, hacia su familia, towards your family, hacia su your matrimonio. marriage, Y no un carácter sobreprotector carnal, and not the fleshly one, hasta el punto up to the point que eso no aprovecha, sino un carácter but a character sobreprotector that's de overprotector oración. of prayer, Repita, de of intercesión. intercession. Ahora, ¿qué significa Now, la palabra brecha What abierta? does this mean, the open gap? Eso significa That permitir means el ingreso de los permitting invasores. the incoming of the invaders. Una brecha abierta es tener las Open puertas gap abiertas de is tu to have casa. an open door. Usted no va a evitar You're not going to que se entre a robar en su casa stop things to si come usted and steal tiene la from your puerta home de su casa las 24 horas abiertas, if en you have especial your la puerta de doors enfrente. open 24 hours. Sí o sí, en un momento dado, In a given moment, en un descuido, yes or yes, se va a meter un descuidista, there's going to be a repita, un descuidista, person y te va a that's robar going to algo. come inside and El gonna diablo es el steal. The descuidista devil número uno del is universo. the number one. Y una de sus And asignaciones one of es his tasks robar, is to steal, matar to kill, y destruir. destroy. Entonces, So, el término brecha abierta term open gap significa que hay means áreas en mi that vida there are areas in my life o áreas en tu or areas familia in your family o en personas or cercanas a people ti that are near you que aún no se han resolvido poniéndose a cuenta con el Dios that de los haven't put cielos. into accountants with God. Entonces el diablo tiene So the algo que se devil llama has something legalidad that's sobre called tu vida o legalness sobre esa over persona. your life or that person. Entonces en un descuido o puede causar un It accidente, can cause an accident, puede matar a alguien, kill someone, puede enfermar a alguien, puede destruir un matrimonio, destroy a marriage, puede destruir una familia, destroy a family, puede destruir un ministerio. Y lo más triste es and the most sad thing que about no había this, nadie que that estuviese there parado wasn't no one to stand in para that gap poder evitar esa in order desgracia. to stop that. No había There was nadie no one there que tenía el entendimiento, la that had revelación the revelation para parar semejante in order desgracia. to stand. Hay muchas desgracias que te han venido porque nadie There are many things that have come because no one se paró en la brecha por ti. stood in the gap for you. Hay muchas personas aquí There's many people here que today tienen la vida muy expuesta al enemigo. that have an exposed life at the enemy. Hoy usted va a aprender a cerrar las puertas. Today you're going to learn how to shut Diga, the por door. la sangre del Cordero, Blood of the Lamb, por la unción del by the Espíritu unction Santo, of the Holy Spirit, por el nombre de by the Jesús. name of Jesus. Ahora el término abrir Now, una brecha To open the gap es diferente a is brecha different. abierta. To Abrir una open brecha gap- significa, to open the gap esto es lo means que vamos a hacer this ahora is con what esta we're gonna do prédica. now with this preach. Esto es el término de This la is the partera. term La partera of the woman that gives birth. mete la The mano one that puts the hands inside cuando la mujer va a dar a when the luz woman is going to para give traer light esa to nueva bring criatura, that ese new bebé child, que está naciendo. that child that's Eso giving conocemos birth. como el término abrir una brecha. It's like to open the gap. Entonces, Now, hoy today, quiero que entiendas I algo. want you to understand something. Se va a resolver este punto. This point is going to be Brecha resolved. abierta, diga, se van a Of the cerrar open puertas. gap, we're gonna, Pero me doors voy a are gonna shut, convertir but I'm en gonna un convert fares. into a Pharis. Repita, un fares. Into a Pharis. Fares significa un Pharis abridor means de brechas, An opener of gap. un abridor de caminos. An opener Esos of son a los way. oradores. Esos son los Those are intercesores. the intercessors. Esos son los Those atalayas. are the tower watchers. Amén. Amen. Mis hermanos, estamos en My un tiempo brothers, bastante difícil We're in a difficult y necesitamos personas que we sean need people de protección to para be a nosotros. protection Y nosotros for us, tenemos and que us, desarrollar we need to un carácter develop de a character protección of hacia nuestra protection familia. towards our family. Y para eso And tenemos for que that, desarrollar la we need mente to de develop Cristo. the mind of Christ. En esta vida In this life, hay muchos tipos there de are many personas types of people, y tenemos que tener and mucho we cuidado. need to be very careful. ¿Cómo andamos? How we ¿Con walk, quién nos with juntamos? who we join, Porque los días son because bastante the malos. days are very wicked. Fíjate José, Look, Jose, él era una persona Joseph, bastante piadosa, he was a very muy bueno. person, a Era el good penúltimo man. hijo, muy amado por He- su madre he y por was su padre. loved by his mother and father, Pero había sido el mal de ojo estaba sobre él. but the evil eye was over La envidia him. estaba sobre José. People envied him. Entonces, ¿qué generó esa So, envidia? what generated that En envy? un momento In a dado de given la vida moment de José,
in the life of Joseph, después que le contó los sueños after he told a the su padre y a dreams sus to hermanos, his parents sus and hermanos lo brothers, vieron con the mal de brothers ojo. ¿Qué saw quiere him with decir wicked eso? Le eyes. hicieron brujería, They did witchcraft le at hicieron him. hechicería. They did ¿Cuál fue la heresy puerta against que him. abrió José? What was the door that La Joseph inocencia. opened? The innocence. Mírele a su Look vecino at y your- decirle, sea your neighbor humilde and pero say, no bruto. Be a leader, Sea humilde be humble, pero no estúpido. but not stupid. Mis hermanos, My brothers, ¿saben cuál fue el You know error de what was the José? error of Joseph? José le contó los Joseph sueños told the dreams que Dios le había mostrado a God él showed him a personas que to no people estaban that preparadas para escuchar ese weren't sueño, prepared to hear those dreams. sino que iban a terminar envidiándolo. But they ended up Y envying todo el him. que te envidia va a And the buscar people that quitarte de envy carrera you, en algún momento. It's going to take you out of race Se at a dan cuenta moment. que hay Do you motivos del notice por qué pararnos en la brecha. that why we need to Hay stand mucha the maldad. gap? There's a lot of José evilness. aparentemente no le hizo absolutamente Apparently, nada a he nadie. didn't do anything to Era una anyone. persona piadosa, He was buena. a very good Pero el man, diablo le tenía los but the ojos devil encima. had, Diga, 3 tipos de personas. say 3 types of Es people. inevitable, usted va a tener que pasar. You will need to Dice que overcome los 3 hermanos de types. José It says that the Lo brothers of sacaron Joseph fuera del territorio de su padre. took from the territory of So, his se father fueron a José y lo tiraron They en un went to pozo Joseph ahí en and they put Dotán. it Dotán in a significa hole. pozo profundo. that was deep. Hay personas There are people que en la vida in life no te van a querer ver bien, that they don't want sino to que see te you van a querer well, ver hundido. but they want to see you sunken. ¿Qué le hicieron a José? What Sus happened hermanos to Joseph? lo His lanzaron en brothers, un they pozo, lo launched him in a hundieron. hole. Muchos de ustedes están Many of aquí you are here con los problemas que by the tienen problems that you por have causa de que hay otras because there personas are many other people que le terminó estafando y lo determined terminó hundiendo. ¿Y sinking por qué you. sucedió esa And when did tragedia? that happen? Porque usted no se ha parado en la Because brecha, ni siquiera you didn't conoce stand in the acerca de gap. estos misterios. Usted necesita, diga, You need un apóstol de la An guerra apostle espiritual, un of rabino, spiritual un maestro que lo warfare, enseñe. Someone to teach you. Amén. Amen. Para poder pelear. In order to Ahora, battle. número 2, Now, number 2, vemos por we ejemplo see, for example, que los hermanos de that José the le vendieron a brothers of José a una Joseph- compañía de ismaelitas. Segundo tipo de personas second type of person que se te van a that are levantar. going to be Y lifted cuidado y ojo con and esa watch clase it de with gente. this Personas que te van a vender people that are going to sell al you mejor postor. to the best Te van a seller. prometer amor eterno. They're gonna Te van a prometer fidelidad. promise you Te van a eternal prometer life, lealtad. loyalty, Pero con el mejor postor te van a but with the terminar vendiendo best y van a dañar buyer, tus they're gonna sell it. emociones. and they're going to take up Y si your tú tienes emotions. las emociones If dañadas, you have the harmed emotions, tú avanzas muy poco en el mundo you do not espiritual. go far in the spiritual world. Número 3, Number 3, vemos también we also see que tomaron las ropas de that they José, took the clothing las of Joseph, túnicas de José, the tunics, sus hermanos y his mancharon brothers, and they stained con it la sangre de un animal. with the blood of an Otro animal. tipo de persona que se Another te va a type of levantar. people that's going to be lifted. Hay personas que There te are quieren people hundir, that want to sink you. hay personas que te There are van a people querer vender, that are wanting to pero sell hay you, personas que van a but there are querer people manchar tu that want to testimonio. stain your Tú siendo un testimonial. inocente, You being an tú innocent, siendo un you saduquí, being un santo, a saint, una santa, saint woman and no le man. haces daño You do absolutamente a not nadie. harm anyone, Pero por la envidia but because of van the a envy, inventar algo de they're ti gonna para try manchar to tu testimonio. do something to stain your testimonial. Pero ¿qué sucede? But what happens? ¿Qué sucede, What hermano? happens, brothers? ¿Cuál es la diferencia What's the difference de aquel of those que le llegan estas realidades who reach this sin reality Dios que aquel que le llegan without estas God realidades con Dios? and the ones that reach with El que le God? llega a estas realidades sin The Dios ones that reaches terminan en without God depresión, triste y end muchos up in suicidados, depression and algunos en others el manicomio, committing en el suicide. loquero. Pero al que le llega una But the realidad one who de estas reaches con this reality Dios, with God, diga, se para en la They- brecha, they stand in the gap, intercede, and they hace intercede, ayuno, oración, they fasting, hace guerra, they do ata al war. hombre fuerte y lo pone bajo they el open estrado the de sus heart pies en el nombre de and they Jesús. put it under his feet. ¿Cuántos dicen How many of amén? you say amen? Dale un aplauso al Señor. Give a great round of applause to the Lord. ¿Quiere seguir aprendiendo? This means, do you want to keep on learning? Vemos, por ejemplo, We see, for example, el profeta Ezequiel The tuvo prophet mucha esta Ezekiel revelación had this revelation acerca de pararse en la brecha about standing y in the acerca de gap la atalaya. and about the tower watching. ¿Qué es una atalaya en What's a tower términos watcher? nuestros? A term. Es una torre. It's a tower. Usted va a ver las cárceles You're going to más see the jails de más alta seguridad of como la great cárcel security, de Alcatraz, like the por ejemplo. Alcatraz jail.
tiene una enorme torre has y en la a punta de la torre great tower, hay and at gente the de la point there are vigilancia people mirando que los that are presos no se watching. escapen. También una atalaya usted va a ver The en tower watcher un, is also usted sabe, coronel, you en, know, colonel. en un cuartel de ejército. In a Ustedes army. tienen atalayas. You have tower watchers. Amén. Amen. Entonces ahí suben los militares ahí So arriba the armies go up y there. están fichando el territorio seeing por si the no hay una territory. emboscada, por si no hay un ataque. If it's an attack. Amén. Amen. Entonces el profeta So the Ezequiel prophet Ezekiel tuvo una had a revelación revelation acerca de que Dios quería towards gente que se pare en la that he brecha, wanted pero people to también stand que the sea gap, atalaya, but que also sea be a tower vigilante. watcher, to vigil. Jesucristo habló de que Jesus tenemos que Christ ser said that siervos we need to vigilantes. be vigilant. Y ser vigilante significa To be vigilant, desarrollar el we need espíritu to develop profético. the prophetic spirit. Yo quiero que le mire a I tu want you vecino y to look at your decirle, neighbor and say, hoy en esta casa vas a today in adquirir this house, discernimiento. you're going to have discernment. Ahí en Amós There 3:7, in Amos la escritura 3:7, dice the scripture que says Dios no hará nada that God won't do sin anything antes avisar a sus without siervos los profetas. saying to the Y si la prophets. palabra dice And nada, if the word says la palabra no nothing, miente. the word doesn't lie. Amén. Amen. Ahora el atalaya Now, the tenía tower sus watcher funciones, sus had the deberes. function and tasks. Y el deber del atalaya, And the task del que of se the paraba en la tower brecha a favor de watcher, Israel, the one who stood in the número gap, 1 era ser number vigilante one, para Israel. is Número to 2, be vigilant. tenía que guardar y cubrir el territorio asignado. He needed to cover the Número assigned 3, territory. Number anuncia 3, cuando they el needed to Señor trae la announce espada. Eso when significa the cuando el sword- Señor está the Lord trayendo was un bringing the trato sword, a sobre la treatment over nación. the nation. Número 4, Number 4, es responsable de was anunciar la responsible of visión de announcing Dios. the vision of God. Número 5, Number 5, hace sonar el shofar, makes suena the la shofar trompeta sound, the trumpet para sound, avisar al to- pueblo que hay to peligro. tell the people that there's Amonesta al warning. justo y al impío de parte de Dios. Amén. It makes the treatment to the wicked. Ahora, si nosotros leemos lo que dice Mateo Now, if we 26, read Matthew 41. 26, 41, velad y orad. it El makes Señor you dice, vigil velad and y pray. orad. ¿Qué significa esa palabra? What does this mean? Esa palabra es muy profunda. This is very deep. Lo que no entienden dice, ¿qué voy a The hacer? ones Voy who a don't prender una vela understand, y voy a orar. I'm going to pray. Le voy a prender la vela a la santería y voy a orar. I'm going to go to the sanctuary La and I'm going gente to pray. indocta People that que do no not tiene know, entendimiento entiende that las do not have cosas understanding, corruptamente. understand Pero the cuando el things Señor corruptly, dice but what velad the y Lord orad, says, se está to do vigil refiriendo and pray, that means al espíritu de pararse en la spirit brecha, of al standing in the espíritu de la gap atalaya. of the tower watcher. La palabra velab significa lo que yo estoy The one that percibiendo I'm en los sueños de la perceiving noche. at night. Amén. Amen. El Señor le The dijo Lord a Job said en to el libro de Job, Job, in the book of de Job, una u otra in a way or forma habla another, Dios, God speaks. pero el hombre no But the entiende. man does not Por understand. sueños o By por visiones dreams or by nocturnas, visions, cuando al hombre le agarra at el night, cansancio y when the quiere entrar en un tiredness comes dormitar, and it wants- ahí Dios se wants to sleep, revela en los sueños dream. a su pueblo. He's being revealed to his people. Amén. Amen. Entonces vemos, por So we ejemplo, see, for example, la palabra velab the significa word to vigil, yo percibo. I perceive. ¿Cuántos it de los que means están acá alguna vez how many of you soñaron un people accidente de dreamt motocicleta? with Levanten la mano. motorbike ¿Cuántos de los que accidents? están Raise your acá hands. How many soñaron of you dreamt Que sus hijos that estaban their fumando children droga. were having drugs? ¿Cuántos de los que están How many acá of you that are here soñaron dreamt que ese matrimonio se iba a that marriage destruir? was going to be destroyed? Y usted hizo caso omiso al And you did sueño. not do anything. No fue un sueño No, it nomás. was a dream. Yo le quiero decir I want to algo. say something to you. Préstele atención a los sueños que el Señor le muestra. Porque el Keep close sueño es attention el to the mundo dreams, espiritual. Because it's the spiritual world. Todas las cosas, All the things buenas o malas, that are good para or que evil, ocurran en la for them realidad, to happen in the en el reality, suelo físico, in the physical, primero ocurrieron en el mundo espiritual. started in the spiritual world. Entonces, cuando entendemos este So término when we velar, understand that significa we need to vigil, estoy it means percibiendo, that estoy I'm viendo. perceiving. Entonces yo oro, So velar I y orar, pray, yo oro lo I que pray percibí. what I perceive. Yo me acosté a dormir I después de went orar to sleep after praying, y sueño que hubo un and I accidente. dream an accident. Entonces, ¿qué hago So yo? what do? Me levanto I a get orar up lo que to yo pray soñé, what I dreamt. a cortar lo que To yo cut soñé, what I dreamt. a intervenir lo que To yo intervene soñé. what I dreamt. Pero ¿qué pasa? La But what mayoría se happens, the convierten en majority work brujos. into
witches. ¿Saben por qué? You know why? O en brujas. Or which Porque dice, woman? soñé que se accidentó fulana. You say Y usted no hizo nada al I respecto. dreamt this, but you didn't do anything. Y si usted no hizo nada al And if you did respecto, not do anything, Dios te va a pedir cuenta God por is eso. going to ask for accountants of that. Cuando usted tiene una When you have experiencia, an experience, inmediatamente usted tiene que ir a las rodillas. you need to Señor, bend oro your por mi knees esposa, and you oro say, por mi I esposo, pray oro for por my ese husband, my familiar. wife, for that family member. No importa que sea un Doesn't matter desconocido if que it's an a usted se unknown le presente person en el sueño, no that's being importa. presented. It doesn't Ore matter. por ese desconocido. Pray for that unknown person. ¿Cuánto alaban al How many of Señor? you praise his name? Yo me he encontrado muchas I veces found orando en myself sueños por desconocidos. Dreaming for unknown people. Y pasaron los tiempos. And times Y muchas went veces by, semanas, and many meses y times años. weeks, Y después years, ese desconocido, and then that unknown person, en un tiempo in lo a conocí. time, I got to know him. amén. Amen. Ahora en el texto central The central text de Ezequiel of 22, Ezekiel 22, si leemos un poco lo que we dice el read título, what the title says. dice los pecados de It Jerusalén. says the sins of Jerusalem. O sea, la atmósfera the estaba atmosphere mal was wrong en Jerusalén. in Jerusalem. Por eso el Señor That estaba is why the exigiendo, Lord buscando was entre los searching hombres quien among sea un the vallado, men, the quien se person ponga to en la be a brecha. gap. Las cosas estaban mal. The things were wrong. ¿Por qué? Porque había pecados. Because there was sin. Había pecado de There was idolatría, sin of habla Ezequiel idolatry. 22. Había There derramamiento was de sin. sangre. There was pouring of blood. Las mujeres abortaban. Women aborted. Había un desprecio y una deshonra hacia los There was padres dishonor y hacia los against the sacerdotes fathers and the puestos por el priests Señor. that were put by the Lord. A los extranjeros Of trataban the con violencia. foreigners, they treated with violence. Despojaban a las viudas y a los huérfanos. Of the Había widows. profanación de los templos. There was profane in the temple. No se guardaban los días de reposo. They didn't guard the resting time. Los hombres se convirtieron en personas calumniadoras y perversas. The men became perverse. Habían violaciones de There was mujeres. violations of women. Había un espíritu There was a malo spirit, a wicked que spirit estaba atando that was a Israel, a Jerusalén. tying Había avaricia, Jerusalem. gente atada There were people that were a diferentes tied tipos de males. to very wicked things. Los profetas The prophets decían, said, así dice el the Señor, Lord says y this. Dios no le mandó a hablar. Didn't send them to speak. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Los profetas dicen que en Ezequiel 22 In Ezekiel 22, estaban recubriendo con lodo suelto. we're ¿Qué like, quiere decir eso? Solamente te hablaban they prosperidad, only spoke of paz, prosperity, peace, cielos abiertos, open heavens, pero no le denunciaban su pecado but al they pueblo. didn't denounce the sins at the people. Entonces ellos estaban recubriendo So they were going al pueblo to de Dios the con people of God con un lodo suelto, with a empty logos, con barro con agua. with a stick in with water. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Con un fundamento que una With a tormenta, judgment un viento, un that raudal a lo puede storm. tumbar. Ahora la Now the consecuencia consequences de lo que of what Ezequiel percibió Ezekiel perceived es que vino esta palabra. is that this word Busqué came, entre ellos hombres search among que men. hiciese vallado. and Habrá un make hombre o a una wall. mujer aquí que se va a dejar Are encontrar there por el men Señor here para hacer ese vallado to do that y que se wall pusiese en la brecha and to a put favor de la themselves in the tierra gap para in que no favor la of the destruya land y for no him lo not hallé, to dice el destroy? Señor. ¿Por qué? And he Porque el didn't hombre es find it. egoísta. Because the man is an ego man. El hombre primeramente piensa en sí y después piensa en los He demás. firstly thinks of himself and then later the others. Mis hermanos, My brothers, tenemos que discernir los we need to tiempos que estamos. discern. Son tiempos There are peligrosos. times that are very Hay muchos hard. motivos del por qué tenemos que pararnos en la There are brecha. many reasons why we need to stand at the Mis gap. hermanos, My brothers, Hay mucho espíritu malo there que are salió very del inframundo, evil spirits that came from del the valle de underworld, Hinnom, in the valley of donde Hinnom, están las almas en pena where y there are también the los espíritus souls in encarcelados. pain. Ya están siendo and libres jail. sobre la faz de la tierra. Es el They're último already- tiempo. It's the end times. Y uno de los espíritus que está And one of saliendo, the spirits that's y coming está out, saliendo con mucha that's fuerza, coming with a lot of en strength, estos tiempos es el espíritu in de these times Absalón. is the spirit of Absalom. repita Absalón, Repeat, Absalom. y diga, tenemos que And say, pararnos en la brecha. We need to stand at the gap. A algunos parece que le hablé en somebody- romano o en chino. I think I spoke ¿Qué in es el espíritu de Chinese. Absalón? What's the spirit of Absalom? Vemos, por ejemplo, ahí en el See, for Salmos 3. example, in Psalms 3,
David dice, David says, Señor, Lord, tengo muchísimos enemigos. I have many enemies. David estaba pasando un David was momento going through a difícil. difficult moment. Porque no es que se le levantó Because Goliat. Goliath didn't No go se le towards levantó him. justamente Saúl, la casa de Not Saúl. Saul, not the house of Saul. No se le levantaron los amalecitas, The los Amalekite filisteos, wasn't lifted, sino que se le levantó su propio but hijo Absalom his own child, Absalom, was lifted a su nombre. to his name. La mayoría de The ustedes majority of you están preparados are prepared para enfrentar un Goliat, to encounter para a enfrentar los Goliath, filisteos, the para Philistines, enfrentar una to amalecita. encounter Amalekites. Pero cuando un But familiar when le the entra al family member diablo, of you comes te to the mueve la devil, estantería. they moves you. ¿Cuántos dicen How many amén? of you say La amen? palabra de Dios dice The word of God says que a Absalom that Absalom, le entró Satanás, Satan al entered hijo de him David. to the son Y ojo of con esto. David. And eyes with this, ¿Cómo está operando este espíritu en estos tiempos? how is the Y spirit tenemos que pararnos la operating? brecha. And we need to stand the gap. Yo tengo muchos hijos I have a lot of espirituales children that's en todas spiritual partes, all over the, en todas the partes. place. Tengo muchos pastores I have bajo a mi lot of cobertura, pastors, muchos siervos de Dios many que están bajo servants esta of God are cobertura. under. Hay muchos There are apóstoles many apostles que son padres de apóstoles, that are de fathers of apostles, profetas, of prophets, de evangelistas, of evangelists, de maestros, son of padres. masters, they're fathers. Entonces, ¿cómo opera Absalom? But how does Absalom Absalom operate? opera de esta Absalom manera. doesn't operate like David this. era rey David was king. y tenía una convocatoria de pueblo demasiado And had importante. a calling from the people that was very important. Entonces, como era demasiado el pueblo, So there was era demasiada there were multitud que many venía a David. multitudes that came to David. El hombre de Dios tenía The la man of unción, God tenía el had an consejo de unction, Dios. had the vice of God, Pero but aparentemente no podía con Apparently- todos, not all, porque era mucha gente. because there were many people. Entonces este So Absalom this Absalom apartaba a la gente set people lo sacaba apart. afuera. They took him outside, y le decía, and he mi said to papá them, no tiene "My tiempo father para vos, doesn't have time pero for yo you, sí tengo tiempo but para I do vos. have time El for you. apóstol no The tiene tiempo apostle para doesn't vos, have time pero for yo you, puedo ser tu pastor. but I could be Yo your te puedo pastor. mentorear. I could mentor you. ¿Están Are you entendiendo? understanding? Entonces, ¿qué hace Absalom? What does Absalom do? No le pide permiso a su He apóstol doesn't ask for permission at his apostle para llevar los to congregantes. take the congregants. ¿Cuántos dicen amén? How many of you Yo say veo amen? muchos de mis hijos apóstoles y pastores y siervos I see servants and que no me pastors envían una nota that didn't give a note cuando las almas when the souls se van tras ustedes en sus congresos, Go en after you. sus congregaciones. after your congregations. Eso está mal. That is wrong. Y ustedes están siendo usados por And un you're being espíritu de used by a Absalom. spirit of Absalom. Ahora, ¿cuál fue el segundo paso de Now, what Absalom? is the second step of Absalom? Empezó a traer gente, He él started to take empezó a aconsejar people. gente, armó su congregación He y le made dijo a his su own padre, congregation. He said to his father, papá, yo hasta acá no me voy a "Father, seguir contigo, I'm salgo just de tu gonna- cobertura. up Y to dividió here, el I reino. come out from your coverage," and he divided the kingdom. ¿Cuánto alaban al How Señor? many of you praise the Lord? Yo le animo a los hijos, I encourage the sons. todo se sabe en el reino. Usted le puede mentir a You Jesucristo. can lie to Jesus Christ. Usted le puede mentir a You Jesucristo. can lie to Jesus Christ. No. Y a No. los siervos, a los To apóstoles the que él servants, the plantó, apostles, tampoco. you cannot either. Todo se sabe en este reino. Everything is known in ¿Cuánto alaban al the kingdom. Señor? How many of you praise the Lord? Hay gente que estaba congregando en People este that were lugar hace mucho congregating in this tiempo. place a long time. Y de la noche a la mañana And yo from le night veo to que está en day, I see en la that they're congregación de un in the hijo. congregation Y ese hijo of a nunca son. me avisó And that son que never esa said to persona me that salió de that acá person y fue a came out congregar from that allá. place and he Diga, ese es el congregated espíritu de there. That's the spirit Absalom. of Absalom. Tenemos que empezar a We need tener to start códigos. having codes. Hay muchas cosas There are del many por qué hay que things pararse en la of brecha, why mis we amados. need to stand the gap, my loved ones. Amén. Amen. ¿Y qué pasa? And what Las ovejitas. happens? Pero yo creo que acá estoy I criando believe leones, amado. that I'm raising lions Amén. here. Acá Amen. rápidamente las ovejitas dejan de tener olor a lana y se convierten en leones. ¿Cuánto alaban al The Señor? lamb Y van a empezar a becomes tener lion. They discernimiento. start to have discernment. ¿Cuánto alaban a Cristo? How many of you worship A su nombre. to his name? Diga, hay muchos motivos There's a lot of del por qué reasons tenemos que pararnos en la of why brecha. we need to stand in the gap.
Si leemos lo que if we dice, see what it says, segunda de Timoteo 2 3, Timothy 3, segunda de Timoteo 2 3, Timothy 3, segunda de Timoteo 3, 2 Timothy La 3, Biblia dice, the Bible says, carácter de los hombres en los postreros días. O sea, el hombre va a tener un the carácter en man este is último going to have a tiempo. character in this end time. Pablo le dice a Paul Timoteo, says to Timothy, a su hijo en la fe, to his son también in the debes faith, saber esto, que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque estos son los que se meten en las casas, diga las iglesias, they come into the y llevan church cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Diga la hermana Pancha que no mejoró el léxico. Amén. ¿Cuánto alaban al How Señor? many of you praise the Lord? Diga la hermana Juanita Say the sister que le entró la Juanita, enseñanza del that apóstol the por teaching una of the oreja y le apostle salió por la came otra. inside of one of her ears and then it came out on the other. Entonces acá Pablo le dice So a here the Paul Timoteo, says to Timothy, hijo, cuídate, watch it, son, porque los tiempos son because peligrosos. the times are Los hard. hombres son malos Men are wicked. y se van a meter en la casa, And en they're las going to casas, en las enter the iglesias, house, to the con un churches, espíritu de with the spirit anticristo. of Antichrist. Falsos profetas, False falsos prophets, pastores, false falsos pastors, maestros. false masters. También este último tiempo In this end times, va a desatar el diablo is going to untie, un the devil's espíritu going de to untie enfriamiento of coldness. por haberse multiplicado la maldad. Because of the El wickedness amor that de was muchos se multiplied, enfriará. the love of many is going to be cold. Recubridores con lodo suelto del evangelio. Pastores que solamente te hablan Pastors cosas bonitas, That only speak good things. pero no te hablan las cosas but que doesn't- son la realidad don't speak bíblica. The reality of the Bible. Jóvenes en los vicios Youth that are in the drugs. dentro de la iglesia. Inside of the Mis church. hermanos, My brothers. yo les digo algo. I say something to you. Usted piensa que la You iglesia es un believe lugar that de the church is a perfectos. place of Están perfect equivocados. people? You're La iglesia wrong. es un enorme hospital It's de a great enfermos. hospital. En la iglesia of the sick, vienen los afligidos, la The gente que está en afflicted, the vicio, que people está that en la are in droga. drugs, come here. Está el que está procurando Are dejar. trying to leave. Y con más razón hay que pararnos en la brecha. Y because of esa that, we gente need to son stand in the gap. débiles. They're weak. Y cualquier vientito de doctrina, And each cualquier and any habladuría del doctrine, diablo, los arrastra. the devil takes them apart. Por eso es que necesitamos That's orar what we need. para que el pueblo del Señor no Pray for sea the people of the engañado. Lord not to be Porque tricked. son los últimos tiempos. Because they're Diga, end yo me voy a times. parar en la brecha. Say, I'm going to stand in the ¿Por gap. qué hay que pararse en la Why do brecha? we need to stand in the gap? Filipenses 1:6. Philippians, El que empezó en 1:6. nosotros la buena obra la va a acabar. the one who started the Hay work que is going to pararse end. en la brecha We porque need hay to una stand in obra the que gap empezó because y there's debe work ser that he started terminada. and it needs to be ended. ¿Cuántos lo están creyendo? How many of you are believing En it? tu matrimonio, en In tu your familia, marriage, en in tus your hijos, family, in en tu your vida children, personal, in en your tu personal life, ministerio, in your ministry. financieramente. Financially, Dios empezó God una started obra a work. y la obra que Dios The work empieza that la God termina. starts, he ends Pero it. dependerá de ti. Depends on you. Dime, si mirarle a tu vecino y decirle, Say to dependerá your de ti. neighbor, it depends on you. Que permitas que Dios termine la obra For que him to empezó. permit to end the work that he Pablo, started. cuando ya Paul, estaban en los últimos when he was días, in the end cuando ya times, Dios le reveló su partida, dijo, when he revealed he acabado la his carrera, death, he said, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ahora me espera la corona de vida. Pablo estaba diciendo, Paul was saying, el Señor empezó una obra the Lord conmigo, started con a el work ministerio, with the ministry, y ahora lo está acabando. and now he's ending it. ¿De qué sirve que Dios empiece una obra It's useless for God to start a work y vos por desatento, and porque you, alguien te because engañó somebody fooled you, y te apartaste de la and you iglesia, set yourself apart from the esa church, obra quede sin that work terminar? stops. It doesn't end. Más del por qué hay que pararse en la brecha. Porque Satanás está rodeando la We tierra. also need to stand in the gap because Mírale a Satan tu is vecino y around. decirle, Satanás está the rodeando earth. la tierra.
He's surrounding the earth. Ahí en Job 1:7 There in Job 1:7. dice que Satanás se presentó Says como un that ángel de Job luz delante de Dios. presented as an angel of light Y el Señor le before dice, the ¿de dónde Lord. vienes? And he said, Y where do you Satanás le come from? responde, de Satan rodear la responds, tierra y de andar por surrounding ella. the earth. ¿Por dónde está Where is Satanás? Satan? Rodeando la tierra Surrounding the earth y andando por ella. and going through it. ¿Por qué tenemos que pararnos en la brecha? Why do we need to stand in the gap? Primera de Pedro 5:8 First dice la Peter palabra 5:8, que the word nuestro says, adversario el diablo está como un león he's rugiente like a buscando a roaring quien devorar. lion to see who to devour. Algo que ustedes tienen que saber, Something that you need to que know, el león that rugiente the roaring no va a devorar a la lion manada que está isn't gonna- firme, sino a aquel que está débil y que está descarriado. going to devour the strong but the weak. Amén. Amen. Así que si estabas débil y So si estabas if you were descarriado o weak, descarriada, if you were out of metete race, de vuelta en el redil. Go back again, Porque tu vida corre peligro. because your life is in danger. Isaías 59:19 Isaiah 59, nos dice la 19, palabra the word says que el enemigo that the enemy viene como un río, comes like a river, pero el Espíritu del but the Spirit of the Todopoderoso, Almighty del Kadosh Baruj the Kadosh Baruch Hu, levantará will bandera. lift up the flag. Amén. Amen. Y hoy se está levantando la Today, bandera. the flag is being Diga, lifted. Say, soldados parados en la soldiers brecha. standing at the gap. ¿Cuántos lo están How many of you creyendo? are believing it? ¿Cuántos padres se How van a many of you levantar como fathers are gonna be soldados en lifted este as lugar? soldier in this place? Vamos, vamos, hermano. Come on, give a great round Hay of hijos applause. en este lugar There are children in this que place. por orar e interceder van a hacer que toda su familia se vengan a los pies de Cristo. Más del por qué hay que pararse en la Why brecha. else do we need to stand in the gap? Hay un valle de huesos secos. There's the valley of dried bones. Eso significa una That mentalidad. means that the mentality. Ezequiel 37:11. Ezekiel 37, El 11, profeta vio una the prophet visión, saw a vision, un cementerio, a cemetery, un valle de huesos a valley secos. of dried bones. Como saben que el pueblo de As you Israel know that the people of Israel estaba exiliado, was in exile en Babilonia. in Babylon. entonces salir de So, la ciudadanía de coming Dios, out of the- salir de Israel, coming out of Israel, salir coming de Israel out por from causa Israel del pecado because of the y sin, conectarse con and connect Babilonia, with Babylon, les metió al pueblo una put mentalidad a de mentality pobreza. of poverty. Les metió al pueblo una mentalidad de Put a pobreza mentality of poverty hasta el punto up to the point que en Ezequiel that in 37:11 Ezekiel 37, la palabra 11, dice the word says que ellos decían, that they said pereció nuestra our esperanza hope y perished somos del todo and destruidos. we're all destroyed. Imagínense Imagine this. la mentalidad que the tenía mentality that they had, el pueblo de the Israel, people el of pueblo de Israel Dios, and the people of God, los escogidos. the chosen. ¿Por qué? Porque estaban en el Why? lugar incorrecto. Because they were in the Entonces wrong cuando place. Ezequiel ve el So when cementerio, Ezekiel sees the lo que cemetery, Ezequiel vio fue what la Ezekiel saw mentalidad was the de ellos. mentality of them. estos días me dice un These hijo days, espiritual, a spiritual son says, apóstol, ore por mí porque no "Apostle, tengo dónde pray caerme for me, muerto." because I don't know where to land dead. Imagínense, hermano, Imagine, my eso brothers. me dijo. That's what he said to me. Y la realidad que And eso the es reality mentira. is that it's a lie. Porque usted se puede morir donde Because you quiere. could die wherever you want. Amén. Amen. ¿Cuánto alaban al Señor? How many of you praise the Lord? Mis hermanos, My brothers, el diablo está metiendo devil mentalidades en la iglesia. is putting mentality in the Mentalidades en el pueblo de church, Dios. the people of God. ¿Por qué? Por una mentalidad Why? babilónica. Because a Babylon mentality. Toda All circunstancia circumstance que a vos te puede, that it could overcome you, sea económica, It could be familiar, economic, o con tu or with your familia, family, estás teniendo un conflicto you con tu have a esposo, con tu conflict with your esposa, husband, your wife, y por eso ya no doy más, no puedo you say, más. I cannot any longer, Pero yo soy cristiano, nacido but de I'm a nuevo. Christian. Mentira. That's a lie. Eres un idólatra. You're an idolater. Eres un idólatra. You're an ¿Por idolater. qué eres Why idólatra? are you an Porque la idolater? circunstancia que Because the tú te circumstance doblegas es un ídolo de is tu an idol corazón que aún no renunciaste that you did not renounce a su nombre. to his name. Estás pasando una lucha You're económica going through a y usted economic se deprime battle. y dice no puedo más, And apóstol, you say, no Apostle, puedo I más, cannot any ya no longer. doy más. I cannot. Tengo el triángulo de la Bermuda I adentro. have the triangle No of the tengo, no Bermuda puedo y no inside hay. me. I do not have. I can't. No tengo There donde is caerme no- muerto. I don't know where to No voy a land poder dead. pagar mis deudas. I cannot pay my Así debts. no habla una persona de And fe. a faith does not speak like this. Amén. Amen. Hay que pararlos en la brecha. We need to stand in the gap. Porque tenemos que orar para que el pueblo We need to pray for the people. pueda recibir más fe. Receive more faith.
Pregúnteme, Ask apóstol, me, ¿cómo salgo de mi Apostle, problema? how do I come out of my problem? La fe, no hay Faith, otra there's no solución. other solution. Sin fe es imposible Without agradar a Dios. It's impossible. ¿Cuánto le aplauden al Señor Jesús? How many of you give a great round of applause to the Lord Jesus? Hay una mentalidad There's evangélica an evangelical mentality y una mentalidad de pobreza. and mentality of poverty. Detesto la mentalidad evangélica. I detest the evangelical mentality. A su nombre. To his name. Porque esos son los demonios Those are the arraigados en el alma, that are disfrazados stuck in de the piedad. soul. A su nombre. To his name. Amén. Amen. Así que si los pastores me So if the invitan a mí a pastors predicar, mis hermanos, invíteme invite me to ateniéndose a preach, esta prédica. Paying close attention to this, A su nombre. preach. To his name. Mirale a tu Look vecino y at your neighbor decirle, and say, hay un pueblo there are con people potestades arraigadas a su with alma. powers that are on over his soul. ¿Cómo estás, mi hermano? How Mal. are you, my brother? Bad. ¿Cómo estás, hermana? How are you doing, sister? Esas son Those potestades arraigadas are a tu alma. powers that are in your soul. Un cristiano responde de esta Christian. manera. ¿Cómo estás? How are you? Todo You say lo to puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things in Christ that strengthens me. A ver. Nuestras confesiones Our confessions y nuestras convicciones and our convictions y nuestras acciones and our actions están ligadas. are Si being nosotros joined. podemos controlar If we could control nuestras confesiones, our confessions, nuestras confecciones, our- convicciones our convictions, y nuestras acciones, and our actions, entonces eso se llama then that is called salir del desierto en coming 24 out of horas. the desert 24 hours. A su nombre. To his name. Más del por qué hay que pararse en la brecha. Why else Hay do we need una to stand? orfandad en este There's an pueblo. orphancy. Hay un pueblo que es There's huérfano. a people that are orphan. Amén. Amen. Hay un pueblo que es There are huérfano. people that are orphan. En Efesios In 4:11, Ephesians 4:11, la palabra de Dios the word dice of God says que el Señor puso en su that he iglesia put in his church primeramente apóstoles, firstly luego apostles, profetas, then prophets, evangelistas, then maestros y evangelists, then masters, pastores. then pastors. Amén. Amen. El espíritu de The spirit orfandad of orphancy es terrible. is terrible. Ahí en San Juan There's in capítulo John 1, chapter versículo 12. 1, verse 12, Dice la palabra, a the todos word los que le says, recibieron the one who y received creen him en su and nombre, believed in his el Señor le name, dio the Lord potestad gave him de ser the hechos power to hijos make de Dios. themselves sons of God. Amén, repita, Amen. hijo de Dios. Sons of God. Pero también Pablo le habló a But los Paul Gálatas also speaks to the Galatians que una vez, that once Pablo dice Paul que said, me dejen de causar dolores de parto stop y Cristo creating sea formado en pains ustedes. and Le Christ dice a los being formed Gálatas, in you, he says to entonces the vendrá Galatians, sobre ustedes then el espíritu de la the adopción spirit of adoption will come over you. y van a clamar desde su And you're going to interior, claim Abba from Padre. within you, Abba Father. Repita, Abba Repeat, Padre. Abba Father. Mis hermanos, My brothers, necesitamos we tener una need paternidad. to have a fatherhood. La mayoría de The ustedes majority of you tienen una ausencia have paterna an absence of the fatherhood. o fallecieron sus padres Or your fathers o died. tuvieron padres ausentes Or en you la had vida, absent fathers in life. que es lo mismo a tener un That's the same padre que thing falleció. than having a father that died. ¿Quién es un padre ausente? Who is an absent father? Un padre que A nunca father te that dijo, never estoy aquí para said, I'm here ayudarte, to help you. estoy aquí I'm contigo. here with you. La mayoría de The ustedes majority crecieron of con you un espíritu de have independencia. an independent spirit. Entonces, al ser So independiente, while demasiado being independiente en la independent vida, in life, y no tener la and not figura having paterna, the father figure, entonces usted tiene un espíritu then de you have a spirit orfandad. of orphancy. Eso no significa que se That te doesn't haya muerto mean el familiar. that the family member has Usted died. es huérfano You're espiritual. orphaned spiritually. Amén. Amen. Y una persona que es And a huérfana person that's espiritual, orphaned spiritually diga, necesita una paternidad needs a apostólica. fatherhood. That's Necesitamos apostolic. un padre We apostólico, need an apostolic alguien que nos father, ponga el manto someone that encima. put the hands over us. A su nombre, To his name. mis hermanos, My brothers, algo que me gusta del Something ministerio that del I like apóstol, y hay from que the orar ministry of the mucho, apostle, que es un ministerio paterno. it's a fatherhood Acuérdense ministry. que Remember Jesús tuvo sus that 12 Jesus apóstoles had his 12 que apostles representaban that las 12 represented tribus de the 12 Israel. Tribes of Israel. Representaba It la represented paternidad the fatherhood
de Dios para las of 12 God tribus for de the Israel. 12 tribes of Pero Israel. acuérdense But también que el remember, Padre tuvo su the apóstol. Father had his En el libro de apostle. Hebreos In dice the la book of palabra que Hebrews, it says Jesucristo that Jesus Christ es el apóstol is y the obispo apostle and del Dios bishop vivo. of the living God. Pero el Espíritu But the Santo Holy Spirit no justamente hoy le tiene a los 12 doesn't apóstoles. have the 12 apostles today. No justamente Jesús es su apóstol, Jesus isn't the apostle, sino que tiene millones de but has apóstoles en millions la faz of de la apostles tierra. on earth. ¿Cuántos dicen How many of amén? you say amen? Entonces digan los So, apóstoles. the apostles, Es el espíritu is the spirit de paternidad de the Dios. fatherhood of God. Amén. Amen. Repita, cuando yo estoy bajo When una I- dimensión apostólica, When under a un dimension mover of apostólico, apostolic, usted va a sentir al gonna- Abba Padre. you're going to feel the Repita, Abba el Father. Abba Padre. You're going to feel the Abba Father. Repita, el Repeat it. Abba Padre. Repeat the Abba Father. Pobrecitos esos pastores que enseñan y For dicen que those ya no existen pastors that say apóstoles. that there are no apostles. Eso es una herejía destructora. That's a destructive. Si usted lee el libro de los Hechos, If you read the book of todas Acts, las cartas, all the cards, the letters, Primera de Corintios, Segunda de 1 Corinthians, Corintios, 2 Romanos, Corinthians, Romans, Primera de Timoteo, 1 Segunda de Timothy, Timoteo, 2 Timothy, Filemón, Philemon, Apocalipsis, Revelations, todos terminan con un all amén. end with amen. Cuando un libro When se a sella book con un amén, is sealed with an eso amen, significa that que means ese libro está that sellado, book is sealed. ya no continúa, se quedó hasta ahí. It doesn't continue. It A just ver, stays there. compruebe con su Biblia y busque el libro de los Now, Hechos, look at your Bible. de los apóstoles, Look at y usted the va a book of encontrar Acts. You're que gonna el libro de find los Hechos that no the book of termina Acts con does un not amén. end with amen. ¿Por qué no Why termina con doesn't it amén el end libro with de los amen? Hechos? The book of Acts. Porque los hechos de Because los the Acts of the apóstoles apostles sigue. still continue. Diga, sigue Still continue. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Hay que pararse en la brecha. We need to stand in the gap Porque hay un pueblo que es huérfano. because there are people that are orphan. No tiene identidad. They do not have an Al ser identity. huérfano no tienes Being identidad. orphan, they do not have an identity. No sabe la cantidad de You pastores don't know how many de pastors diferentes partes del from mundo que different me parts dicen, of the world say apóstol, to usted me, es mi papá. apostle, Usted es you're mi my padre en la father, fe. you're my father in the faith. ¿Por qué? Porque falta, diga, la paternidad. Because I have the fatherhood. Esas son brechas abiertas por donde se Those are meten open espíritus. gaps. Más del por qué hay que pararse en la brecha. Another reason why we need to stand in the gap. Las cosas no están bien en los aires. Things are good in the airs. Diga, hay un hombre fuerte Say en el there's a strong territorio. man. La Biblia The dice Bible says que si uno entra en la casa del hombre fuerte, that if one enters the house of the strong primero man, lo tiene que atar. and you need to tie him. Amén. Amen. Jesús habló que Jesus hay un hombre spoke that fuerte there's en a el strong man in territorio. heavens. Hay un hombre fuerte en tu There's a strong man casa, in your house, alrededor. around, Hay un hombre fuerte que There's a hoy se va a strong man. manifestar en este lugar. that's going to manifest in this place. Y usted no puede obtener el botín. cannot Eso significa obtain las bendiciones de Dios. the blessings of Hasta God que el hombre fuerte until quede the- amarrado de pie y de mano. The strong man is Usted tied no off puede by desatar hands nada and feet. del cielo si primero no se ata acá en la You tierra. cannot untie anything from heavens if Y todo lo que today atares acá en do la not tierra tie será here atado en los cielos. in earth. Y todo lo que desatares acá en la Everything tierra that you será tie desatado in- en los cielos. in ¿Qué the quiere earth, it decir will be eso? untied in Primero heavens. atamos al hombre fuerte First we tie the strong man, y luego desatamos las bendiciones. and then we untie the blessings. Muchos de ustedes no tienen Many of ese you do not conocimiento have that de que knowledge primero se that libra una first batalla there's para a battle luego that's being ascender a un nuevo overcome nivel en el Señor. to go to another level of the Lord. Amén. Diga, pararnos Amen. en la brecha. Vamos Standing in levantando the la mano. gap. Diga, pararnos en la Say, brecha. to stand in the gap. Diga, hay un pueblo There are people no legal, that's not hijos de la legal, esclava. that are children of No the de la slave, libre. not of the Un free. pueblo que no es legal. People that are not legal. En Hechos In 19, Acts 11 al 19, 20. 11 to Vemos, por 19, ejemplo, que los hijos de Exeba, it says that de the un tal children Exeba, of un Seba, sacerdote de aquellos of a tiempos, priest que hacía exorcismo, that did exorcism, dice que los hijos de Exeba says that the children of quisieron Seba ir a they wanted to reprender rebuke unas potestades que estaban en unos powers endemoniados. that were inside of En el demonic nombre de people. Jesús In the que name of predicaba Jesus Pablo. that Paul preached. Cuando los hijos de Exeba When le the children dijeron of a los Seba endemoniados, went before te the reprendo en el demonic, nombre de I Jesús que rebuke you in the predica name of Pablo. Jesus that Paul Dice que los preached. endemoniados hablaron y le dijeron, It says that Le the conocemos demonic a people Pablo. said, we know Paul, sabemos quién es we Jesús, know who sabemos quién Jesus es Pablo, is, we know who Paul pero is, ustedes quiénes but son, who are you? ustedes de qué carretilla From salieron, what place quién did es you su come out? padre Who's your espiritual, spiritual bajo qué father? cobertura ustedes están, Under what a quién le coverage está are you? rindiendo cuenta, Who are you cuál es la giving iglesia tithes? donde diezman, Where's the donde church where you ofrendan, give tithes?
¿Cuánto alaban al How Señor? many of you praise the Lord? A su nombre. To his name. Hay gente que está queriendo reprender al diablo Rebuke the devil sin estar legal. without being legal. A su nombre. To his name. Y son hijos de And Exeba, they're children of Exeba, exorcistas ambulantes. exorcists that go around. Fuera, Satanás dice, Get el out, diablo te va a Satan. pegar una paliza. The devil's going to hit you Estamos hard. peleando con un enemigo We're que está fighting against vencido, the pero enemy tiene that's poder. overcome. El diablo está The devil vencido, is pero overcome, tiene mucho but has a poder. lot of power. Amén. Amen. Digan el nombre de Say, in Jesús. the name of Jesus, Dice que vino un it temor says that the fear came al ver toda la gente while seeing all the que estos people, endemoniados le that pegaron these una paliza. demonic hit Una them, paliza hit a los them hijos so de Exeba. hard at the children of Exeba. Entonces dice que se acercaron toda la gente de So alrededor, all la the gente de people la ciudad, around came aún los near, que practicaban las even the artes one mágicas, who dice la did palabra. The magical arts, says Y the dice word. que le traían sus And libros say de ocultismos that a the Pablo. occult books, they brought it before Paul. Millonadas de libros de Many ocultismo le books ponía a of los pies occultism they de put Pablo. in the feet of Paul. Y dice la palabra And que the word venían a says rendirle cuenta a Pablo that they give accountings to Paul de sus hechos. from of their acts. ¿Cómo es que usted dice que How es is mi hijo that espiritual? you're my Que está bajo mi spiritual child, you're cobertura under my y usted no me coverage, rinde cuenta de and sus you do not hechos. give accountings of your acts. ¿Cuánto alaban al How Señor? many of you praise the Lord? Amén. Amen. Por lo menos por un mensajito me tiene que That's the decir. message you need to say. Este mes entraron 5 almas, apóstol. This month, 5 souls came. Pero usted no rinde cuenta. You do not give Usted accountings. quiere llamarme padre espiritual You para la want to fama, hermano. say spiritual Para father la for fama. ¿Por fame. qué? Porque esto está de moda Why? ahora Because- también. ¿Está entendiendo? Are you understanding? Entonces, estar conmigo, So to be ¿saben with qué me, significa? you know what it means. Que aparentemente estando apparently conmigo, you're también with la me. gente te va a seguir. People are also No, going no, to no, no, go no, no, no. behind you. El No, diablo no, no. detecta esas estupideces. Rebuke those Y el stupidity. diablo And the destruye devil destroys a gente que tienen esas people with that mentalidades. mentality. O usted está conmigo Or are you o with no me, está conmigo. or you're not with Elías me. le dijo a los Said profetas to the prophets, de Baal, le dijo, ¿por qué Baal, claudican en dos why are you pensamientos? into Si thoughts? Jehová para ustedes If es Dios, Jehovah is God entonces for you, estén then conmigo. come with me. Y si los Baales para Baal ustedes son is for Dios, you, entonces God, vayan tras los then Baales. go with the Baal. Amén. Amen. Diga, hay que rendir cuenta. Say we need to give Mírala a tu accountants. vecino y Look decirle at que your rinde neighbor and cuenta. say, Amén. Amen. A su nombre. To his name. Bueno, los que nos rinden cuenta yo los llamo The los ones that bastarditos del desierto. Give accountants. ¿Qué es un bastardo? I Un call hijo a no bastard reconocido. a not recognized child. Y del desierto, And porque from un the hijo que no desert, está because reconocido, a person that's aunque not diga que es mi recognized, hijo, even though he says he's my va a estar en un son, desierto. is going to be in a desert. Esto lo estoy hablando, mis hermanos. This is Porque what I'm el Espíritu speaking, del Señor brother, me dijo because hoy the esto. Spirit of the Lord Toca said to me, bien tocante esto. Estamos en una santa cena, mi we're in hermano. a holy supper. En una santa cena tenemos We're que in a holy ponernos supper. Serios y We firmes need to delante be del firm Señor. and serious A su nombre. to his name. Lo que yo te estoy enseñando What I'm teaching es acá en Paraguay, en Estados in Unidos, Paraguay, en in the United África, States, en in todas Africa, and partes. all Eso es over. un orden that's an order del reino de Dios. of the kingdom of God. ¿Cuántos quieren tener autoridad? How many of you want to have authority? Si quieren tener fama, If you bueno, want to entonces have mi fame, hermano nos sacamos then una my fotito y brother- listo. Pero si quiere ser autoridad, But if you want to be an authority, si usted quiere if autoridad, you want authority, ¿cuántos quieren how autoridad many of you acá para want echar authority fuera to demonios? cast out demons? Y la And the autoridad, authority, le voy a decir I'm algo, going to say something to you, es delegada. is delegated. La palabra de Dios The dice word God- que el God Señor says apartó a 12 That he set y apart dice que les 12, dio poder and he y gave power autoridad. and authority. Entonces autoridad viene So bajo authority autoridad. Under authority. Es delegado Delegated a su nombre. to his name. Mira que el diablo te puede Look hacer at la the devil payasada y manifestarse también en tu Could congregación. manifest in your congregation. Pero no quiero estar en tus zapatos en But I esa don't want to semana. be in your shoes. Te va a destruir en algún He's going to área. destroy you in an area. Te va a enfermar en He's algún going to make you área. sick in an area. Mis hermanos, yo My soy una brothers, persona I'm a person que he visto that I've liberaciones seen a lot of tremendas. deliverance that are tremendous.
liberaciones tremendas. deliverance that are He tremendous. tenido combate con brujos, I've con had brujas. combat Mis against hermanos, witches, women, and hay un men. lugar que se llama el mundo paralelo, que There's se a llama parallel el Valle de world, Ginón, o lo que conocemos como el inframundo, that we call the donde hay almas en underworld, pena, donde hay gnomos, there- hadas, brujas, where there are brujos, witches, hay hechiceros, fairies, hay hechiceras, que son de alto nivel that y are tienen of mucho high range, poder. that have a lot of power. Amén. Amen. Y necesitamos la And we autoridad del need the Señor. authority of the Lord. Estos días These le days, preguntaba, I commented, le contaba a un grupo de I discípulos told a group of disciples que hice una encuesta. that I did a survey. Oré por muchísima gente. I Y hay algunos que prayed for se a me lot of acercan y me people, dicen, apóstol, and many came estoy mal near en and said, esto, en aquello, estoy also mal, I'm wrong mal, in mal, this mal. and that. Y yo le pregunto, ¿congregabas antes? And did you congregate before? Y me dice, sí, yo And she congregaba said, antes. yes, I congregated. ¿Y qué hacías en la iglesia? And what did you do in the church? La mayoría me respondieron, yo era majority diácono, yo was era ministro de deacon, alabanza, was algunos the me minister dijeron yo of era pastor, worship, otros me others dijeron were yo pastors, era ujier Others were, y ahora estoy apartado del Señor. were set apart from the Ahora Lord. entiendo con by the razón Lord. te va tan mal. Amén. Amen. A las personas que le está To the yendo people peor allá that are afuera going worse there son out there aquellos are those que se apartaron de su who set cobertura. themselves apart of their coverage. Mis hermanos, My brothers, el reino de the Dios kingdom of God no consiste en comida doesn't ni en bebida, consist sino en in poder, dice food la palabra. nor drinks, Esto es un but reino de in poder. word. Nos of the estamos power of the word. enfrentando, diga a potestades. Say we're facing Tenemos que pararnos en la powers. brecha. We need to ¿Y stand qué in the nos dice gap. primera de Pedro 5, 8 al 9? 1 Peter Sed sobrios y 5. velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. En Salmo 121, Psalms 121, 1, 2 y 3 dice la 1, palabra: 2 and 3, the word alzaré says, mis ojos a los montes. I will lift ¿De my eyes dónde to the vendrá mount. mi socorro? Where does my help Mi come socorro from? viene My del help Señor, comes from the Lord, quien hizo los cielos has y la made heavens tierra. and earth. Amén. Ahora, David dijo esto: alzaré said, mis ojos a los I will montes. lift my eyes to the mount. ¿De dónde vendrá mi Where socorro? does my help come Mi from? socorro viene My del help Señor. comes from the Lord. Pero habló en plural. But he's spoken in Alzaré mis ojos plural. a los I will montes. lift my eyes to the mount. No dijo al He monte, didn't say to the mount. dijo a los He montes. said to the mount. ¿De dónde vendrá mi socorro? Where Mi will my socorro help viene de come Jehová. from? It comes from Jehovah. Acuérdense que David era Remember that muy David legal. was very, David, cuando tenía una lucha when he had a o se battle, presentaba a he Abiatar, presented, cuando a David se le secuestraron las mujeres y la when familia, the se family presentó members a were Abiatar. kidnapped, Abiatar significa el padre de una multitud, Abiatar was- el apóstol que came- Dios había plantado en esa época. Y David se puso bajo su David was under cobertura. his coverage. Cuando David When David tenía que consultar a Dios, needed to consult se God, acercaba he went near a Natán, to Nathan, a un David para ejercer to- su reinado. Antes de ejercer su reinado, el profeta Samuel his kingdom, le tuvo que ungir a él por but he needed to be rey. Entonces la anointed Biblia as dice: king. alzaré mis ojos So a he said, I los. will lift my eyes to montes the en mounts, plural. in plural. La Biblia dice en The el Bible Salmos says that in the 125, 1 al 2. 125, 1 to 2, Los que confían en The Dios ones son como los montes that de are Sion. confident in God are like the Mount of Atienda, Zion. usted tiene que entender algo. You need to understand something. Hay gente que There are confía people más that en Dios que trust vos. God more than you. Hay gente que There are tiene una people dimensión that de have a confianza en dimension Dios of más que trust vos. God Yo le greater digo than algo, you. ninguno de los que están acá None of you that are here confían más en Dios trust que God como yo. more just as I do. No es orgullo lo que te It's estoy not diciendo. proudness what I'm speaking. El profeta Prophet Samuel, Samuel, el profeta, the prophet, este varón Abiatar, tenía mucho más fe que David. more faith than David. Amén. Amen. El profeta The Elías prophet Elijah tenía mucha más had more confianza en Dios que la confidence viuda de in God than Sarepta. the widow. Entonces, cuando el término dice, So when the alzaré term mis says, ojos I a will los lift my montes, eyes to the el mount, Señor te está the diciendo Lord is saying que te vas a acercar a that gente you're que going to go confía en near una people dimensión that superior en have a Dios que vos, superior confidence than que you, tendrán una palabra that will de have a consejo word para of ti, advice for que you, tendrán un manto de that will have autoridad a que van a garment of poner sobre authority, ti,
que te van a dar una palabra profética sobre ti. Y ahí es donde viene la palabra que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Comes from Jehovah. Amén. Amen. Yo me he conectado con hombres de Dios I've que connected tienen with más men fe of que yo, God que that son have montes more de of Dios. God, that are men of God. Y en momentos And difíciles de mi vida, in difficult moments of my life, y me encontré que alguien And I confiaba found más en Dios que yo. there were people that had more confidence in God than I. Y cuando me conecté con esos And when I montes, connected with those mountains, encontré el I socorro found de Dios. the help from God. Jesús dijo esto: Jesus said this. ustedes escudriñan las You escrituras go through the porque scriptures piensan que en ellas because you tienen la vida believe that eterna, you pero have las eternal life escrituras in them, dan but the testimonio de scripture mí. gives testimonial of I. Ustedes leen la Biblia You porque read in solamente the Bible piensan que por leer because Biblia van a by tener reading salvación. Bible, you're going to have Pero las salvation. escrituras But hay the que scriptures, we escudriñarlas need to go deep. y entender lo And que we Dios need nos to quiere understand decir. what God wants to say. Entonces hay gente So que there es are más people alta que that tú. are higher than you. Mírale a tu vecino Look at y your decirle, neighbor and say, y a la gente que es más And the alta people que that tú, are higher usted le than tiene you, que you need to respetar, respect, honrar honor, y acercarse como and go un niño near de as pecho, a child. porque usted se está acercando a los Because you're montes going de Jehová. near the mount of Usted está Jehovah. entendiendo, usted Are se you está acercando a los understanding? montes You're going del near Señor the Jesucristo. mount of the Lord Jesus Christ. Cuando usted alza los ojos a When los you montes, lift your esos son eyes to the hombres y mount, mujeres de Dios que that are alcanzaron men and dimensiones. women that reach a dimension. Entonces va a tener el socorro. Por eso es que escuchamos That is testimonio. why Apóstol oró por mí the y me apostle sané. prayed Cambió for esto, me and I cambió aquello, cambió aquello, cambió aquello. got healed. This changed, that changed. Yo quiero decirle I a mis want to hermanos say que de to acá you, se my van a ir brothers, con una confianza mayor. Hay muchos de There tus are many hijos, of your children, papá que estás acá, mamá que están Father, acá, mother that's here, que se te están destruyendo. that your ¿Saben children are por qué being se te destroyed. destruyen? You know why they're Porque being vos no destroyed? confías en Dios, papá. Because you do not Vos no have confías confidence en in Dios, God. mamá. You don't trust God. Entonces ellos no encuentran en So vos they un don't lugar find in you seguro a donde secure recostar su place cabeza, where they donde need to pedir lean un their consejo, head, donde where there's recibir an un advice, abrazo, where donde they recibir un find a abrazo, hug, donde tú le digas, where hijo, you hija, say, te amo. Usted no "Child, sabe daughter, I cuánto love eso you." significa en el You mundo know, espiritual. you La know how mayoría much de los that padres counts son in the padres spiritual ausentes world. en este The lugar. majority ¿Y qué are pasa? absent in Tus this hijos se te house. pierden todo ahí en la droga, en el mundo. They Porque go eres una out, persona que no they're sabes lost in the expresar drugs. tu amor hacia tus hijos. Because you No don't eres know un how to monte, no eres una express your persona love to your segura. children. You're not secure man or woman. ¿Cuántos dicen How many of amén? you say amen? ¿Cuántos están recibiendo la How many palabra? of you are receiving the word? A su nombre. To his name. Yo he ido a lugares I've went to donde las places cosas están mal where the things are wrong. y cuando yo llego, And la when I reach atmósfera up, that cambia. atmosphere changes. El ambiente The cambia. ambience ¿Por qué? changes. Porque la gente Because the confía. people trust. Mis hermanos, hay gente My que está acá brothers, que there are people necesita that need here, tener esta revelación Need this urgente. revelation. Diga, urgently. pararme en la brecha To stand in the gap significa desarrollar means to develop confianza en Dios. confidence in God. Hay hermanos There mayores are que están acá, brothers, que por esos hermanos mayores, because of those greater brothers, esos hermanos menores those minor brothers van a venir a los pies del are going to Señor. come to the feet of the Lord. Amén. Amen. Capaz no encuentran el refugio en papá, Maybe they don't pero en find the vos, hermano refuge mayor, in van a encontrar, the, in the hermana mother and mayor van a father. encontrar. But Y they're hermano gonna mayor find the me refuge, refiero, hermana mayor, a algo a espiritual. greater brother in the spiritual way. Vos podés ser la menor, You could be the minor, pero podés ser la mayor. but you could be the greater. Porque hay gente que Because son there are un people niño that are children dentro de un cuerpo viejo in- que in nunca a- han madurado. an elder body, but they never A su mature. nombre. To his name. Hay personas que There están are people acá that are here que van a convertirse en los montes del that are Señor. going to convert into the mount of the Lord. ¿Cuántos lo están creyendo? How many of you are believing? La gente querrá venir a ti, That are ¿sabe gonna por come to qué? You know why? Porque tú sentirán una protección. Because they are going El amor to de discern Dios. a protection, the love of God, Diga cerrar brechas closing gaps, en Refidim. the Me va a Rephidim. costar. Vamos a decir, repita Refidim. Repeat Dice que Rephidim. Moisés Moses, they peleó say, con he Amalek, fought against Amalek con una potestad with a power que se mueve a través that del moves through electromagnetismo del the sol y de la luna, electromagnetism of the que light causa of the cansancio, moon, desgano, agotamiento that gives físico, tristeza y depresión. tiredness, depression.
Y dice que And it Moisés says that Moses peleó una batalla fought a battle ahí en Refidim. there in Rephidim, Levantaba las manos lifted y Amalek the hands, retrocedía. and Amalek went Pero cuando back bajaba off. la mano, when Amalek he avanzaba Lowered the hand, y Amalek went prevalecía sobre Israel. near. Pero and it Moisés prevailed levantaba la over mano Israel. But when Moses Israel lifted tenía hands, victoria Israel sobre had victory Amalek. over Amalek. Pero ¿dónde se libraba esa But batalla? where was that battle free? Repita, Refidim. In Rephidim. Tengo que pararme en la I brecha. need to stand in the En gap Rephidim. in Rephidim. ¿Qué hace usted cuando no What do hace you nada? do when you do not do Ve anything? Netflix, se toma una You Coca-Cola, take up a se toma un Coca-Cola, jugo. you drink a juice, Es de vacacionar go demasiado. to on vacations Es de a darle lot. tregua al enemigo demasiado. Refidim significa Rephidim means el lugar de a confort. place of comfort. Refidim significa el means lugar donde places uno where dice, voy a one postergar says, la oración de I'm gonna hoy stop para prayer mañana. today for tomorrow. Yo le digo algo, I una say oración something que to tú you, no a prayer siembras that you hoy do not do es today. una derrota segura It's a el día de defeated- hoy y el día de mañana. that Usted the no le devil puede dar tomorrow- tregua al enemigo. You cannot leave a place for the enemy. ¿Qué pasaba? Como se bajaba los What brazos, el happened when enemigo the avanzaba. Moses Levantaba lowered los the brazos, hands? When he ¿y qué lifted the pasaba? hands, and what happened? Israel vencía. Israel overcame. ¿Dónde se libraba esa batalla? En Where was this Refidim. freed? Hay In gente que Rephidim. va a entender que There are pararse en people la that are brecha gonna know en that Refidim standing es the gap in importante en Rephidim estos is tiempos. important. Cuando todas las When cosas all están of the bien, things are doing well, levantar las antenitas de Bilil, when you lift up the antenna of Rephidim, porque la palabra dice, because the word says, cuando venga destrucción when repentina, destruction comes, mis hermanos, al diablo le encanta venir de the repente. devil likes to come suddenly. De repente quiere causar una Suddenly, he tragedia. wants to cause a De tragedy. repente quiere Suddenly, causar un he wants to malestar. cause- ¿Y tú qué estabas haciendo? And you, what were you Durmiendo doing? en los laureles, You were término militar. Estabas Sleeping. durmiendo en los You were laureles. sleeping. Te dormiste en la guardia, Samuel. Amén. Amen. Te dormiste en la guardia, coronel. You dreamt in the Amén. guard. Mírale a tu vecino y decirle, Look no at te your neighbor duermas en la and say, guardia. "Do not sleep in the Interceder guard." en el nombre de You need to Jesús. intercede in the name of Orar en Jesus. nombre de Jesús. Pray in the name of Jesus. Refidim es un lugar Rephidim is a donde place. podemos tener un tiempo de refrigerio, Have a time of pero tenemos que ser refrigeration. prudentes. We need to be prudent. La oración no la podemos Prayer, postergar we para cannot mañana, Stop it for tomorrow. porque el diablo puede venir de Because the repente. devil can come El suddenly. conformismo The comfort está en Refidim. is in the Rephidim. La presión de la prueba. The pressure of está en the Rephidim. test is in No te Rephidim. conformes. Do not be conformed. Ni todo el tiempo diga, me And all siento the time presionado say, por "I esta feel prueba. pressured because of Porque this esa es una test." brecha abierta Because para que that's an Satanás open te saque de gap carrera. for Satan to come. Amén. Amen. Hagámosle guerra a Amalek. Let's do battle against Levantemos las Amalek. manos, hagámosle guerra. Let's do a battle against. ¿Cómo estaba Moisés? Le How venía was un Moses? agotamiento físico. There was a tiredness that came over him. Mis hermanos, My brothers, Dios es un Dios God is a que da God estrategia. of strategy. Y a veces, ¿qué pasa? And sometimes you know what Nos dejamos happens vencer en Refidim. when we stop Porque overcome tampoco Rephidim, confiamos más en nadie. because Estamos en una era, we're in an era no de los dinosaurios, of not the dinosaurs, pero sí, mis hermanos, but yes, my brother, de los dragones. of the dragons. Hay gente There demasiado are mala. people that are very wicked, Hay gente que There are vos no people podemos confiar. that you cannot trust them. Pero dice la palabra But the word of God says que Moisés, that Moses, Dios le regaló a Aarón y a Ur. he put Aaron and Hur. ¿Saben qué significa Aarón? You know what Aaron means? Hombre iluminado y hombre de la Illuminated montaña. men. Ur significa Hur means hombre libre y hombre blanco. a free man and a white man. Mis hermanos, My brothers, yo quiero decirle en I el want to nombre de say Jesús, something to you. aunque estés pasando el peor momento, Even though you're going through the worst y te moments, cuesta confiar, if you're yo te confident, aconsejo I give you an advice que busques to gente que es de search intercesión, people de of oración. intercession and prayer. Amén. Amen. Busque gente que es Search de for oración, people de of intercesión. prayer and intercession. Yo no sé, I don't know. no subestimo a nadie, I do not underestimate anyone. pero en esta casa, But in this house, al menos en Paraguay, at least in Paraguay, se mueve la guerra espiritual the más spiritual alta warfare del país y de as Sudamérica. high of South America, A su moves. nombre. Si usted quiere venir a aprender a ser un guerrero, If you want to learn how to be a encontrar Ur y warrior, Aarón
que te van a levantar la mano. Este es el mejor lugar. This is the best place. Amén. Amen. Diga la casa de Dios. Say the house of the Lord. Diga cierro puertas. Say I shut the doors. En el nombre de Jesús. In the name of Con esto Jesus. cierro. With this I Diga end. cerrar puertas. I'm gonna Cuidar shut tu the liberación. doors. Hay gente que está siendo There are liberada people that are being set de free miles de espíritus inmundos. from worldly spirits. La palabra dice que la The casa word queda says barrida, that the limpia y adornada. Is being decorated. Está hablando de tu casa, de tu cuerpo, It's que speaking es of your templo del Espíritu house, Santo, el Señor. the temple of the Holy Spirit, the Si Lord. esa casa que quedó If that limpia, house barrida y that was adornada cleaned and decorated, no se llena if it doesn't del be poder de isn't Dios, filled with the de power un of the entrenamiento, Lord in a de training, una revelación, of the revelation, si no está lleno de Cristo, but if it's not full of Christ, Satanás va a volver a Satan probar is entrar going en to esa casa. try to enter that house again. Y como encuentra la casa And barrida, as it limpia y found adornada, the house being swept and entonces clean, dice, then it iré de says, vuelta a mi I will antigua go morada. back to that place, Y como lo encuentro limpio, and adornado y as vacío, I see it empty, voy y tomo otros 7 I espíritus take up other peores spirits that are worst, que vivían, que van a vivir ahora that en are esta gonna persona. Y live el in this postrer estado de place esta persona now. será peor que el and the primero. worst state of the person quiere is going to decir be eso? worst. Si no te paras en la brecha If y you do no not stand in cuidas the tu gap, liberación, and if you do not te take care puedes of your convertir en deliverance, una peor persona. you can become a worse person. Amén. Amen. Si hay personas que There are están people pasando por that are proceso going de through liberación process of y deliverance, Dios escogió este and- ministerio and the Lord chose this para ministry liberarte, to set you persevera free, hasta que estés maduro. prevail until you're mature. Amén. Persevera Amen. hasta que estés maduro. Prevail until you're Porque mature. si tú no perseveras, Because if you te do not apartas de la congregación, prevail, tu casa está your limpia, house is clean, barrida y adornada. and it's decorated, El enemigo va a volver con 7 the enemy espíritus is going to peores y te come vas a with convertir en 7 una worse peor spirits, persona. and you're going to be a worse person. Van a volver las The enfermedades. sickness are going Y to come, 7 veces más, dice la and 7 Biblia. times more, it Van says a volver the scripture. las brujerías y 7 We're going veces to go más, dice la to the Biblia. witchcraft, and 7 Van a times venir las more. maldades y The 7 veces wickedness más. is going to come, and 7 times Por more. eso es que tenemos que pararnos en la brecha That's why we need to stand in the para gap, que las almas se for the afirmen. souls to be firm. Amén. Amen. Hay gente que invita There a are gente. people Yo le pido, that I oremos ask todos you, juntos por let's las pray personas for the people para all que se together afirmen en la to casa de Dios. affirm in the house of God. Ponete de pie. Get to your feet. Levanta tu mano al cielo Raise your hands to heavens. y repetí conmigo, And Señor repeat, Jesucristo, Lord Jesus Christ, yo recibo esta poderosa enseñanza. I receive this teaching. Te pido en el nombre de I ask you in Jesús the name of Jesus. que esto quede en mi espíritu, en mi May this alma, stay in my soul and my en spirit, todo mi ser, in my whole being. grabado, grabado, May it be recorded, y que se cierren puertas and may doors be shut que he abierto, that I have opened, consciente e consciously inconscientemente, or unconsciously, en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Señor, la obra que empezaste, Lord, the works that you have started, te pido que termines. I ask you to end it. Y hoy me paro en la And brecha today I stand in the gap como un guerrero, como as un a warrior, soldado, as a soldier, en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Aunque esté herido, Even though I'm hurt, sé que tengo I know camaradas al lado mío. La casa tuya your house es un cuartel donde tengo camaradas, is the place where I have soldiers, donde puedo recostar mi where cabeza I can rest my y head recibir paz and receive peace para contigo for en you tiempos de in dificultad. times of tiempos difficulty, de aflicción. in times of affliction. Decirle en el nombre de Say in the Jesús. name of Jesus. Decirle en el nombre de Say in the Jesús. name of Jesus. Decirle en el nombre de Jesús. Say in the name of Jesus. Levanta tu mano. Raise your hands. Levanta tu mano. Raise your hands. Y decirle gracias, Say, Señor. thank you, Lord.